Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Bueno, pues voy a hablar de la historia, un poco de la historia de un hombre que es presidente que se llamó Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu nació en Tel Aviv el 21 de octubre de 1949. De 1949 en la ciudad de Tel Aviv. Dice, en octubre de 1949 es un político israelí. Fue primer ministro de Israel desde 1996 a 1999 y desde el año 2009 al 2021 se desempeña actualmente como miembro del Knesset, presidente del partido Likud y líder de la oposición. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue un hombre que Dios usó para la restauración de la economía en Israel, para el beneficio de muchos judíos, de muchos israelitas. Este hombre fue muy profesional. Nacido de padres judíos seculares, fue el primer ministro israelí nacido después de la creación del Estado de Israel. Se unió a la Fuerza de Defensa de Israel durante la Guerra de los 6 Días en 1967 y se convirtió en jefe de una unidad de fuerzas especiales, Seyeret Matkal. El Seyeret Matkal es una de las fuerzas especiales más prestigiosas y más profesionales que existen en Israel. Bueno, sigamos. Dice aquí la historia, la vida de este hombre, Benjamín Netanyahu. Dice, se unió a las fuerzas de defensa de Israel durante la Guerra de los 6 Días en 1967 y se convirtió en jefe de una unidad de fuerzas especiales, Seyeret Matkal. Participó en muchas misiones, inclusive la Operación Infierno de 1968, la Operación Regalo en el año 1968 y la Operación de Rescate del Secuestro del Vuelo 571 de Savannah en 1972, durante la cual recibió un disparo en el hombro. Dice aquí, luchó en el frente de batalla en la guerra de desgaste y en la guerra del Yom Kippur en 1973, participando en las incursiones de las fuerzas especiales a lo largo del Canal de Suez. Y dirigiendo luego un asalto de comando dentro del territorio sirio. Alcanzó el grado de capitán antes de ser dado de baja después de graduarse en el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología del estado de Massachusetts, aquí en los Estados Unidos. ¿Verdad? Fue contratado como consultor económico por el Boston Consulting Group. Volvió a Israel en el año 1978. Para fundar el Instituto Antiterrorista Jonathan Netanyahu con el nombre de su hermano, quien murió liderando la operación Entebbe. Sirvió como embajador de Israel ante las Naciones Unidas desde 1984 hasta 1998. Se hizo líder del Likud, el partido Likud, en 1993 y ganó las elecciones en 1996, convirtiéndose en el primer ministro más joven de la historia de Israel. Sirvió su primer periodo entre junio de 1996 y julio de 1999, tras haber sido derrotado en las elecciones del primer ministro en 1999 por Ehud Barak. Abandonó la arena política por el sector privado, regresó a la política en el año 2002 como ministro de Relaciones Exteriores del 2002 al 2003 y ministro de Finanzas 2003-2005 en los gobiernos de Ariel Sharon, pero se apartó del gobierno por desacuerdos con respecto al plan de
desconexión de la Franja de Gaza, retomó el liderazgo del Likud en diciembre del año 2005, después de que Sharon abandonase el partido para formar el nuevo Kadima. En diciembre del año 2006 se convirtió en el oficial líder de la oposición en el Knesset después de la elección parlamentaria del 2009, en la que el Likud quedó en el segundo lugar y los partidos de derecha obtuvieron la mayoría. Formó un gobierno de coalición. Benjamín Netanyahu fue electo por tercera vez en enero del 2013 y por cuarta vez en marzo del 2015. Siguió ejerciendo como primer ministro tras las elecciones de abril del 2019, en las que ningún candidato consiguió formar gobierno, y lo mismo ocurrió con las elecciones de septiembre del mismo año. Bueno, esa es la historia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que fue un hombre que Dios usó para bendición de la nación de Israel. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Jerusalén. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Si te gustó esta historia, pues compártela. Bendiciones. Amén. Desde aquí, desde Manhattan, Nueva York. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Bendiciones.